8 en punto de la noche del 20 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Vamos a estudiar la palabra hoy juntos y vamos a seguir sobre este tema de la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, de lunes a viernes estudiamos la Biblia en las mañanas, Nuevo Testamento, y en las noches, en las mañanas Antiguo Testamento, en las noches Nuevo Testamento. Hola Alejandro en Venezuela, Gladiveda aquí en Ciénaga, Edelmira aquí en Ciénaga, buenas noches. ¿Cómo se encuentran mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Buenas noches, excelente, gracias al Rey. Muy bien, y Edelmira, ¿cómo está? Bueno, hoy es Gracias al Señor. Muy bien, voy a mirar a ver si ya se está transmitiendo en Facebook. Sí, miremos a ver un momentico acá, en Facebook. Muy bien, sí. La cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Hoy es el video número 5. Recordemos que en el primer video veíamos que la Biblia nos enseñaba que a través de la ciencia, a través de la filosofía o del conocimiento humano, es imposible entender al ser humano por dentro. Tal vez en lo físico se puede, pero en el pensamiento, en el sentimiento, no se puede. Hablábamos, por ejemplo, primero en el primer video, que la psicología va en contra de la Biblia. En el segundo video hablamos que la psicología, ¿por qué la psicología no es ciencia? En el tercer video y cuarto, a ver si me recuerdo, hablamos varias cositas que ahora se me van, pero sobre todo en el pasado estábamos leyendo que Dios decía una cosa y el ser humano decidía otra. En paz y en reposo, por ejemplo, Isaías 30:15, nótese este pasaje, Isaías 30:15, ¿sí? Muy bien, y ahí fue que quedamos la vez pasada hablando, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Y ese es el verdadero problema nuestro. ¿Cuál? Que nosotros los seres humanos no entendemos que las cosas se hacen como Dios dice. ¿Me hago entender? Que las cosas se hacen como Dios quiere. Un momentico. Como Dios dice. Cosas se hacen que las cosas se hacen. Un momentico. Como Dios dice. Un momento, que aquí pasó algo. Vamos a salir de acá. Momento, por favor. Muy bien. ¿Me oyen bien? ¿Ya me oyen bien? Perfecto. Bueno. Sí, señor. El ser humano no puede entender a otro en su espíritu y en su alma. Leímos mucho 1 Corintios 1, 1 Corintios capítulo 2, donde las cosas del ser humano se tienen que discernir espiritualmente. Muchos de los presentes tienen un alma muy bonita, y cuando encuentran a una persona con problemas sentimentales, depresión, tristeza, permítame un momentico, voy a colocarle energía al computador, un momento.
se me cayó. ¿Ya? Ahora sí, se me estaba descargando el computador. Muchos quieren ayudar a la persona, entonces echan mano ¿a qué? A la psicología, al consejo humano, a la filosofía. Y la Biblia lo prohíbe. Por ahí en Tesalonicenses leíamos en los videos pasados: nadie os engañe por huecas sutilezas o filosofías o tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano, y hoy quiero que entendamos esto, vamos a mirar este tema de la depresión, vamos a mirar este tema del estrés y la ansiedad. Ya lo vimos científico, ahora lo vamos a ver histórico. Vamos a darnos un banquete de historia. Preparen por favor sus lapiceros. En las Biblias, en las Biblias, en la parte de atrás hay unas hojas blancas, o en las portadas. Ahí pueden anotar estos daticos que vamos a ver. O si ustedes quieren, yo envío las diapositivas y ustedes las pueden imprimir y las pueden tener como anexos en sus Biblias. Sobre todo les recomiendo mucho hacer un asterisco oído en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 al 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 al 16. Todo este tema en mi Biblia, no sé en las suyas, pero les recomiendo, lo manejo a partir de aquí, de 1 Corintios 1 y 2. 1 Corintios 1, por ejemplo, en el versículo 26 dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, o sea, nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos. ¿A qué? No somos muchos sabios según la carne. ¿Se dan cuenta? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil. Por eso les digo que no es posible, por mucho deseo que usted quiera y tenga de ayudar a los demás, ayudar a las personas a través de la filosofía o las ciencias humanas. Pero David, Dios hizo a los médicos. Bueno, eso no es cierto. Dios no hizo a los médicos, ¿no? La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Dios no es médico. Hay unos por ahí que orando dicen: Señor, tú eres el médico por excelencia. Eso no es cierto. Los médicos nacen de la vara de Esculapio, de la vara de Asclepio, que son dioses de la mitología, bueno, griega uno y romana lo mismo, pero con diferentes nombres. Y son personas que a través de otros dioses mitológicos aprendieron a sanar personas, y de ahí nace la medicina. Por eso el símbolo de la medicina es la vara de Esculapio. Ahora la cambiaron por el caduceo de Hermes, porque ahora es comercial, es para hacer dinero. Pero realmente Dios no es médico. ¿Por qué? Porque todos los médicos son hijos, digámoslos así, de Asclepio, Esculapio, descendientes de un ser humano llamado Hipócrates. Ya vamos a hablar de él, ¿sí? Pero todos ellos son realmente descendientes o discípulos de Apolos, el dios de la ciencia en la mitología griega. Por eso cuando los médicos van a dar, o bueno, ya lo cambiaron, pero el juramento hipocrático antiguo, ¿sí? Vamos a ver si lo logro mostrar un momentico acá. Bueno, me gustaría pedirles por favor a alguno que prenda la cámara. Me gustaría verlos, si pueden, por favor. Miren el juramento hipocrático. A ver, por aquí lo vamos a encontrar. Ya se los voy a mostrar un momentico. Creo que está un poquito, ¿cómo se dice? Lento. Díganme por favor si logran ver la imagen, si son tan amables. ¿Logran ver la imagen ahí? ¿Sí o no? ¿Se logra ver la imagen? Nótese aquí el manuscrito. Buenas, ¿me escuchan?
Ese es el problema, no veo a nadie, no sé si están conectados, si me sacó la internet. De verdad me gustaría que alguno prendiera la cámara. ¿Nadie? Ah, Pastor Manuel, gracias, Dios le bendiga. Yadira, muchas gracias. ¿Ven la diapositiva? Por favor, díganme. ¿Logran ver la diapositiva o no? Es que está lento el internet. ¿Logran ver la imagen ahí? No, ¿Sí? mi hermano, no se ve. Nada, no se ve nada. Me veo yo. Que logran ver ustedes a ver. Es que está lento. Disculpen que esto está lento y pues, ¿qué se le puede hacer, no? ¿Sí logran verlo aquí? ¿Ok? ¿Logran ver algo o no? A la hora. ¿Sí logran ver algo o no, hermano? Sí, señora, acá. Sí. Bueno, este es... La primera vez salió bien. Bueno, el manuscrito bizantino del siglo VI, en el que está escrito el juramento hipocrático en forma de cruz inversa, mírelo bien, aquí está escrito, ¿sí? Ahora, noten lo siguiente, el texto original, léalo conmigo el primer párrafo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Juro por Apolo, que es una de las deidades principales de la mitología griega, uno de los dioses del Olimpo, importantísimo, ¿sí? Le dedicaron templos, hijo de Zeus, bueno, en fin. Apolo es médico, él es el verdadero médico. La Biblia no dice que Dios es médico. Por Asclepio, que es otro dios de la mitología griega, o Esculapio para los romanos, el dios de la medicina y la curación, ¿sí? Higia, que es otra diosa, y Panacea. Cuando usted le dicen, tómese esto que sirve para todo, es una panacea. Eso no es cierto, ¿verdad? No hay cosas que sirvan para todo. Dice el juramento hipocrático, juro por Apolo médico, por Asclepio, Higia, Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomando como testigos cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento compromiso, y empieza a leer todo el juramento. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Con mucho respeto, no estoy en contra de los médicos, no estoy en contra del sistema de salud, sí me parece pésimo. No quiero estar hablando mal, solamente les estoy mostrando la historia. La historia no nace, la medicina históricamente no nació de algo que un ser humano se puso a decir, bueno, vamos a mirar cómo curar una herida. No, la historia nace bajo la mitología griega y bajo la hechicería. La medicina es parte de la hechicería. Eso lo saben los galenos, los médicos, los que estudian la historia, y saben cómo a través del tiempo comenzaron a hacer, por ejemplo, tenemos el Pitágoras. Pitágoras tenía una secta religiosa entre griegos. Me hago entender. Por eso es que no podemos nosotros como cristianos, oído, tratar de curar el alma o el espíritu de las personas a través de la ciencia humana. Ah, que una herida, no, eso ya es otra cosa, eso sí lo puede hacer. Pero cuando hablamos de depresión, hablamos de tristeza, depresión. Bueno, así se le llamaba antes a la tristeza, depresión. No, perdón, primero llamaba tristeza, melancolía y después pasó a depresión. Pero después los científicos empezaron a cambiarle los nombres. Otra de las cosas que hablamos es, recuerden que los griegos no creían en lo que cree la Biblia. Los griegos decían que el ser humano era espíritu y carne, psiquis y carne, la palabra griega para espíritu. En cambio, la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Los griegos no. Por eso hoy quiero que vayamos despacio para entender históricamente todo este problema.
Todo esto, mis amados hermanos, tenemos que llevarlo a través de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 al 16. Alguien que lo lea si es tan amable. La Biblia más rápida del oeste. Carlitos, levantaste la mano. ¿Quieres preguntar algo? Ya un momento, Gladys. Carlos Javier, digo. No, como que puso mal el dedito. No, la leo. Ah, bueno, ok. ¿Qué dice Gladys? ¿Quién lo encontró? Primera de Corintios 2:13. 2:13, versículo 13. ¿2 qué? 13. Sí, señora. Ok. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nótese que nosotros, la manera en que nos hablamos los cristianos, que por eso la ciencia choca tanto con el cristianismo, porque la ciencia desde hace unos 200 años para acá, 200 nada más, desligó la Biblia perdónenme la redundancia, de la ciencia, la desligó. Entonces nacieron los científicos ateos. Pero cuando usted se va a mirar hacia atrás, hacia hace 500, hacia hace 1000 años, 2000 años, los grandes científicos creían que existía un Dios. Hoy la ciencia es dominada por ateos, pero al inicio la ciencia, por más de 4000, 5000 años, creían en Dios. Blaise Pascal, Isaac Newton, bueno, en fin, entre otros. No vamos a hablar de ciencia. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no enseñamos con palabras enseñadas en la universidad. Pero David, ¿acaso un abogado no nos puede hablar? Sí, nos puede enriquecer. Un ingeniero nos puede enriquecer. Pero la base nuestra de la manera que hablamos, ¿cuál es? La Biblia. Y el problema, recuerden el primer y segundo video de la psicología, es que la psicología, 1, va en contra de la Biblia, y 2, la psicología no es ciencia, es empírica, es pseudociencia. Ahora, ¿qué dice el texto aquí? Hablamos las cosas que habla ¿quién? El Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo nos enseña, acomodamos las cosas espirituales a lo espiritual. El problema es que el hombre natural, o sea, que no tiene a Jesucristo como su Salvador, que no ha nacido de nuevo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Y subráyelo, le llama locura. No puede entender, por ejemplo, usted le presenta un endemoniado a un psiquiatra, a un psicólogo, a un psiquiatra, y le va a decir que tiene un trastorno de múltiple personalidad. Entonces la persona hoy se cree una cosa, mañana se cree otra. Si tiene 2 personalidades, entonces le llama bipolar. Pero si la persona tiene cosas raras, por ejemplo, que escucha voces para que mate a otra persona, le llama esquizofrénico. O si la persona tiene miedo, pánico y anda medroso, pusilánime y no puede hallar salvación y quiere colgarse una viga, le llama entonces paranoico.
Si la persona tiene demonios, entonces múltiples personalidades, ya lo había dicho. La Biblia dice que no. Ay, necesita un tratamiento, necesita la persona entrar a unas sesiones, a unas terapias. Y ahí es donde me llama la atención Sigmund Freud, que Sigmund Freud hipnotizaba a las personas. Entonces uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Le van a dar pastillas o es espiritual? Mucha atención a lo siguiente. Ahí, del verso 13 al 16, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, bueno, yo personalmente es donde tengo basado toda la enseñanza, todo el estudio, y lo mando para aquí, para allá y para allá. No sé si ustedes quieran anotar esto de historia que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de historia. Lo primero que tenemos que hablar de historia es nada más y nada menos, a ver si logro compartir, no sé. Vamos a hablar de Hipócrates de Cos, nacido en Cos, por eso le dicen Hipócrates de Cos. 460 años antes de Cristo, en Tesalia, 370 años antes de Cristo murió. O sea que el hombre muere 60 y 30 más. Momentico, 90 añitos de edad murió. Fue un prestigioso médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es ampliamente considerado uno de los más destacados exponentes en la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina, Hipócrates. Por eso el juramento hipocrático lleva su nombre, Hipócrates. En reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia como fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de su época, estableciéndolo como una disciplina, no una simple filosofía, una disciplina separada de otros campos con los cuales se les había asociado tradicionalmente, principalmente la teurgia y la filosofía, y convirtiendo el ejercicio de la misma en una auténtica profesión. Entonces ahí encontramos a uno de los primeros personajes que va a empezar a chocar con el cristianismo. Repito, no tenemos problema con la medicina, con los médicos. Yo les estoy contando simplemente la historia. Hipócrates, que es uno de los primeros que empieza a pensar, a analizar, a filosofar primero, que empieza a investigar, inmiscuirse en ese tema, a él se le conoce como hijo de Apolos. Según dicen, a él lo engendró Apolos. Ya eso es mitología griega, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con él? Que lastimosamente ellos comienzan sus investigaciones haciendo hipótesis. Présteme atención. Cuando una persona no sabe acerca de un campo y empieza a investigar, se tiene que obligatoriamente hacer una hipótesis. No sé si el hermano Manuel allá construyendo o Alejandro arreglando los aparatos, cuando le dan un aparato y le dicen, se apagó. ¿Cómo así? Mire, tengo un problema con la lavadora, tengo un problema con la nevera, no me prende. Entonces, Alejandro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que formularse unas hipótesis. ¿Sí? Puede ser aquí, puede ser allá, y empieza a analizar, ¿verdad? Eso es, la medicina inició así. La medicina trata de hacer hipótesis para poder entender a quién, a los seres humanos. Y a medida que va entendiendo a los seres humanos, las personas, ¿sí? Van logrando comprender lo que va a pasar. Y Hipócrates inicia con una teoría. Se llama la teoría, anoten ahí, de los 4 humores. Miremos la diapositiva, a ver un momentico. Repito, si alguna persona quiere
con mucho gusto las diapositivas, tómele un fotocapture, o si quiere, me envía un mensaje y yo le envío ¿cómo se dice? Las diapositivas. Los 4 humores de la medicina hipocrática son bilis negra, bilis amarilla, la flema y la sangre. Cada uno corresponde a uno de los 4 temperamentos tradicionales con base en la medicina hipocrática. Se creía que para que un cuerpo esté sano, los 4 humores deben estar equilibrados en cantidad y fuerza. Ya van dándose cuenta de lo que hablábamos de la energía y la materia. Entonces la energía debe estar calibrada y la materia también. Si la energía se calibra, la materia se calibra. La combinación adecuada y el estado de equilibrio de los 4 humores se denomina eucrasia. Se van dando cuenta ustedes que, ¿qué sucede? La medicina no ha avanzado mucho, no existe electricidad, no existe la televisión, el internet, no existen laboratorios, microscopios, ¿sí me hago comprender? Entonces las personas comienzan ¿a qué? A atender a Hipócrates atiende a la gente y logra como medio relacionar y hacer una hipótesis acerca de 4 humores. ¿Qué son cuáles? Bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Vamos a mirar un momentico qué es cada cosa. Atención. Ustedes van a sorprenderse ahorita al final. Miren lo que dice. La bilis negra se asociaba con una naturaleza melancólica. La palabra melancolía deriva del término griego para bilis negra. O sea, cuando usted habla de melancolía, habla de bilis negra. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Ay, le salieron unos parches aquí blancos. Y en el interior dicen, ¿le dio qué? Melancolía. ¿Sí han escuchado hablar eso o no? Ah, ese tiene melancolía. ¿Anda triste? No. La tristeza es producto de la enfermedad. Entonces hagamos una cosa. Tiene que tomar vitamina D, vitamina E. ¿Para qué? Para que la melancolía se le quite y ahí sí cambia el temperamento. ¿Se dan cuenta ustedes? Mire cómo rapidito se asoció ¿qué? Un estado físico a un estado emocional y a un químico. Ah, hay que darle vitamina tal. ¿Has escuchado hablar eso? ¿No? Entonces, la persona tiene gripa, sí, dele vitamina C, dele mucha guayaba. ¿Sabían ustedes que no es tan cierto? Si tiene gripa, no le va a servir la guayaba. La guayaba sirve antes de que le dé gripa para mantener las defensas arriba. La guayaba da vitamina C, pero cuando usted ya tiene fiebre no sirve la vitamina C. Le tienen que mandar un antibiótico y le tienen que mandar un analgésico, un desinflamante, descongestión, bueno, en fin. ¿Me hago entender? Entonces noten ustedes cómo anteriormente se relacionaban así las cosas. Ay, la persona está como amarillo, ¿cierto? Ictericia. Enseguida, ¿qué dice la gente? Tiene problemas hepáticos. Bueno, pero no estamos hablando de eso. Vámonos a hace 2500 años atrás, cuando Hipócrates existía. Entonces vamos a darnos cuenta que hace 2500 años, 2400 años, estaban ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Teorizando. Hipotético. Todavía no se sabe si es cierto. Hay que mirar, analizar. Entonces me imagino, no sé Alejandro, si es así, que Alejandro llega al aparato y dice, bueno, vamos a mirar si es el cable el enchufe. A ver si está partido, no. Entonces sí llega electricidad, ¿verdad Alejandro? No sé si es así. Vamos a mirar si es la chocosuela o si es, sí me hago entender, no sé, cualquier cosa ahí que se invente uno. Vladimir está por ahí, Carlos, Olfa, Delmira, Willington, Juliet.
Yadira, Luz Dari, ¿sí están o no están? Señor, estamos. Sí, acá estoy. Quiero hacerme entender que así nació. Señor. Quiero hacerme entender que así nació la medicina, haciendo hipótesis. Que si está bien o mal, no, yo les estoy contando la historia, ustedes saquen sus conclusiones. Pero ¿cuál es el problema? Que Hipócrates comienza a relacionar la tristeza, la melancolía, ¿con qué? Con la bilis negra. La depresión se le atribuyó un exceso antinatural de bilis negra secretada por el vaso. Eso fue lo que dijo él. El cáncer también se atribuyó a un exceso de bilis negra concentrada en un área específica. La asociación estacional de la bilis negra fue como el otoño, ya que las características frías y secas de la estación reflejan la naturaleza del hombre. Ya se dieron cuenta ustedes que además de ser hipotético y conectar el cuerpo a una emoción, ahora lo conectan a una estación del año. ¿Qué leíamos en la Biblia? Lo espiritual, que se acomoda a lo espiritual. Ellos no. Ellos lo espiritual lo acomodaban a lo material. Ahorita vamos a ver cómo estos 4 temperamentos fueron también asociados al aire, al fuego, al agua y a la tierra, a los 4 elementos. Porque como el ser humano viene ¿de dónde? De la tierra, entonces los elementos de la tierra están en el ser humano. Entonces está tierra, agua, aire y fuego. Por eso es que dicen, ese muy... Bueno, en fin, dejémoslo ahí, no vamos a meternos, no quiero ahondar más porque nos vamos a perder. Vamos a mirar otro temperamento. Pero un momentico, me llama la atención de lo siguiente. La depresión se le atribuyó a la bilis negra secretada por el vaso, y el cáncer también se le atribuyó a la bilis negra. ¿Saben ustedes que hasta el día de hoy, los científicos no han logrado entender el cáncer a ciencia cierta, el cáncer? Solo saben que el cáncer es una célula maligna que no salió del cuerpo y empezó a matar a otras, es lo que saben. Pero ¿por qué? Y la cura no la han logrado tener. Es más, estudiando este tema, ¿sabían ustedes que, y no sé si algún científico me ayude, algún médico que me vea y yo me equivoque, le pediría el favor, ayúdenos? Yo no lo sé todo, yo estoy investigando. Hasta el día de hoy, los científicos no tienen idea para qué es el vaso. El vaso. ¿Y eso para qué es? Imagínense. Entonces estamos, ¿qué pasa? Confiando nuestra vida y nuestra salud a una ciencia que todavía no sabe realmente de dónde provienen las cosas. ¿Ustedes sabían que la ciencia hasta el día de hoy no ha descubierto a ciencia cierta la luz? No la logra definir. El cerebro, mire, le faltan miles de años a la ciencia para entender el cerebro humano. Entonces ahora nos queremos meter con los problemas mentales, imagínense. Por eso es que yo le digo a ustedes, la psicología, la psiquiatría no puede con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el psicólogo? Siéntese y empezar a hacer hipótesis. No es ciencia. ¿Por qué? ¿Quién me recuerda por qué no es ciencia? Hagamos un examen. Alguien que me diga los 3 puntos de la ciencia. ¿Por qué la psicología no es ciencia? Porque no es efectiva y no da mismos resultados. Muy bien, va por ahí. Son 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Que no es efectiva. O sea, se puede hacer el mismo experimento y dar resultados diferentes. Bueno, muy bien. No es el mismo. Excelente. Para que algo sea científico, primero debe ser observable, analizable, cuantificable, estudiable. Si no se puede estudiar, no es científico. Por eso Dios, para los científicos, no existe
porque como Él no se deja ver, Él es espíritu y al Padre nadie lo ha visto, dice la Biblia. 2, debe ser repetitivo. Si usted hace un experimento, ¿sí?, usted puede repetirlo 20,000 veces, entonces sí es científico. Por eso es que los científicos no creen en la creación bíblica. ¿Por qué? Porque les tocaría devolverse al Génesis y empezar a observar cómo fue que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Eso no se va a volver a repetir. Hasta ahí la psicología cumple esas dos funciones, hasta ahí. Cumple que es observable y que es repetitible. Un psicólogo, un psiquiatra puede llamar al afectado 20,000 veces y 20,000 veces él lo va a analizar. Pero el problema es con la tercera. ¿La tercera cuál es? Que para ser científico tiene que obligatoriamente dar la misma respuesta, el mismo resultado siempre. Manuel, ¿cuál es la fórmula para la mezcla? Por favor, si es tan amable. ¿Qué dice Manuel? Arena, cemento, agua. Sí, pero mire eso. Arena, cemento, agua. Ah, bueno, entonces yo cojo arena, cemento, agua y me pega. Sí, pero depende. Ahí está el depende. Entonces, ese depende es lo que lo hace científico. ¿De qué depende? De las cantidades, porque si yo a 1 kilo de arena, a 1 kilo de cemento le echo 1 kilo de agua, esa cosa no va a pegar así, o si es por kilo. ¿Cómo es, Manuel? A ver, si voy a fabricar una columna, se echan 6, 3, 1. 6 de gravilla, 3 de arena y una bolsa de cemento. ¿Y de agua? El peso que ¿Ah? ¿Y de agua? Y de agua le echa 3 tanques y fuera. Ah, se da cuenta. Eso es una fórmula ¿qué? Científica, o sea, observable, repetitiva y que me va a dar siempre el mismo resultado. Eso es ciencia. El problema con las personas depresivas que tienen estrés o que están en ansiedad es que usted no puede aplicar la misma fórmula para todos. Usted coge una persona y dice, mire, hay que hacer esto, y su vida se mejora. Y otra persona viene con los mismos síntomas y mismos problemas y usted lo hace y no le va a dar. Por eso la psicología no es científica. Por eso es que es empírico y por eso es que la Biblia nos dice, no pueden usar las cosas humanas para las cosas de Dios. Sigamos leyendo. Vamos a ver ahora otro temperamento. Mucha atención. Ya hablamos de la bilis negra. Viene ahora la bilis amarilla. Se asociaba con una naturaleza colérica, ambiciosa, decisiva, agresiva y de mal genio. Se pensaba que era líquido que se encontraba dentro de la vesícula biliar. Sin embargo, también podría encontrarse en excreciones como vómito o heces. Las cualidades asociadas a la bilis amarilla eran calor, sequedad, con la asociación natural del verano y fuego. Mire que ya una estación y un estado de la naturaleza. Se creía que un exceso de este humor en un individuo daría lugar a irregularidades emocionales como un aumento de la ira o un comportamiento irracional. Colérico, ¿han escuchado hablar de los coléricos? Los que se les salta la checa con cualquier cosa, esos son los que tenían la bilis amarilla. Ojo, es una teoría. ¿Me hago entender? Teoría. Sigamos. Ahí está asociada ¿a qué? Está asociada a el verano y el fuego. La negra está asociada al otoño, la amarilla al verano y fuego. Bueno, la flema se usaba como un término general para describir secreciones blancas o incoloras, como ejemplo el pus, moco, saliva o sudor.
La flema también se asociaba con el cerebro debido al color y las consistencias del tejido cerebral. Entonces, cuando tenemos a una persona con mucho catarro, flemático, sabemos que la persona tiene un problema de pulmones, que la flema encierra el virus, la bacteria y la quiere expulsar. El problema es si no la expulsa. Le puede dar bueno, yo no soy médico, me disculparán, ¿no? Bronconeumonía, bueno, no sé, pero una afectación de los pulmones. Entonces, le dice uno a la persona, si tiene mucha tos y no se le para la tos, quiere expulsar algo y no puede porque la tos quiere expulsar algo, entonces hágase unas inhalaciones de eucalipto, dice uno, ¿no? ¿Cierto? Porque tiene mucha flema. ¿El hermano Manuel ya está haciendo las inhalaciones de eucalipto o no? ¿Qué me dice? Bueno, mucha atención. Los médicos le dicen a la mamá, revísele debajo de la lengua al niño. ¿Quién me puede decir para qué? Aquí tenemos 2 enfermeras. Entonces, cuando uno ve que el niño está vomitando y tiene diarrea, mucha diarrea, mucho vómito, lo primero que hacen es mirarle debajo de la lengua. ¿Para qué? Para mirar si tiene saliva. Si no hay saliva, está deshidratado. Hay que subirle los electrolitos. Se dan cuenta que a través de ciertas cositas uno puede analizar ciertas patologías, ciertos problemitas. Eso hoy lo sabemos en el 2023, pero en esa época ellos estaban como analizando, hasta ahora estaban aprendiendo. ¿Qué más dice? Mucha atención. Sigamos leyendo. ¿Les está gustando o no? ¿O los estoy aburriendo? ¿Qué me dicen ustedes? El filósofo... Excelente. Okay. Muy bien. Okay. Esa de la lengua no sabía. No sabía, sí, hay que mirar al bebé debajo de la lengua, si está reseco, está deshidratado. El filósofo y premio Nobel francés Charles Richet, al describir la flema o secreción pituitaria del humorismo en 1919, recuerden que estas teorías son de de Hipócrates en el 460 a.C. Aquí ya apareció un premio Nobel en 1910, o sea, casi 1900 años después, 2300 años después. Preguntó retóricamente, hablando de la flema, este extraño líquido, o sea, moco, saliva, sudor, pus, que es la causa de los tumores, de la clorosis, del reumatismo y de la cacoquimia, ¿dónde está? ¿Quién lo verá alguna vez? ¿Quién lo ha visto alguna vez, esa famosa flema? Pues uno sí ve la saliva, el moco, el sudor y el pus y sabe por qué, pero es que había otras cosas que hablaban y no decían qué era. ¿Qué podemos decir de esta fantasiosa clasificación de los humores en 4 grupos, de los cuales 2 son absolutamente imaginarios? Y aquí es donde yo quiero decirle a ustedes la diferencia de la ciencia a la Biblia. Lo que dijeron los científicos hace 2000 años, aparecen 500 años después, o 1000 años después, o 1500 años después, otros diciendo, eso es mentira. ¿A quién le creemos? Si la medicina, los hospitales se formaron con base en lo enseñado de Hipócrates. Y ya apareció un premio Nobel diciendo eso es mentira. Por ejemplo, Albert Einstein. Todos los científicos antes de Albert Einstein enseñaban que la luz era energía y no materia. Y Albert Einstein empezó a hacer experimentos y demostró que la luz sí era energía, pero también era materia. Y que la luz puede golpear y rebotar la materia. Por eso usted se da cuenta que cuando el sol baja, el sol se oculta, pero la luz sigue que brillando y da la curva. ¿Han visto ustedes un eclipse solar?
como un eclipse lunar, perdón, que la luna se antepone al sol. Ah, no, es un eclipse solar, ¿no? Cuando la luna tapa el sol, es un eclipse. Ya se me olvidó. Cuando el sol tapa la luna, o la luna tapa el sol, o la tierra tapa la luna. Ya se me olvidó, ya me volví loco aquí. Bueno, espera. Vamos a hablar de lo que sé y de lo que he estudiado hasta ahora. ¿Qué le estaba diciendo yo? Se nota que un premio Nobel llega y dice que lo que Hipócrates enseñó era falso. ¿A quién le creemos? Ese es el problema con la psicología. ¿Le creemos al padre de la psicología, Aristóteles? ¿O le creemos al padre de la psicología moderna, Sigmund Freud? ¿O le creemos a los padres de otras escuelas de psicología que hay? El humanismo, el conductismo y quién sabe cuántos más. ¿A quién le creemos? ¿Sabe qué es lo impresionante? Que la Biblia, lo mismo que dijo en el Génesis, lo dice en el Apocalipsis. La Biblia, lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento, lo corrobora en el Nuevo. No se cae. Y el problema es que la Biblia nos enseña: por nada estéis afanosos. No se inquieten, no se estresen, no se depriman. Dijo Jesús en un día: en el mundo tendréis aflicciones, o sea, depresión, estrés, ansiedad, pero confiad, yo vencí al mundo. Y ahí es donde tú llegas a tener una depresión, una ansiedad, un estrés, y ¿qué es lo que dices? Yo sé que Él me cuida, yo sé que Él me protege, yo sé que Él no me va a dejar. ¿Ven la diferencia? Por eso nosotros confiamos en la Biblia y no en la medicina y en la ciencia. David, ¿pero puede ir al médico? Yo no estoy diciendo que no, pero ponga primero su confianza en el Creador. La medicina, sí, vamos, porque sirve, la medicina sirve, pero ellos no son dioses. ¿Me hice entender? Bueno, mucha atención. Entonces, hablando acerca de la bilis amarilla, vemos cómo aquí un premio Nobel de la ciencia, ¿sí?, francés, Charles Richet, en 1910, dijo que esto es imaginario. Y la Asociación Estacional de la Flema es el invierno, debido a las propiedades naturales del frío y del húmedo. Y ya para terminar, seguimos con la sangre. Ya vimos ya vimos bilis negra, bilis amarilla y flema. Ahora vamos a ver la sangre. La sangre es claramente el producto de la digestión de los alimentos. Se pensaba que el valor nutricional de la sangre era la fuente de energía para el cuerpo y el alma. También se creía, note los términos, se pensaba, se creía, porque estamos hablando de ¿quién? De Hipócrates, que la sangre consistía de pequeñas cantidades proporcionales de los 2 o 3 humores. Esto significa que tomar una muestra de sangre permitiría determinar el equilibrio de los 4 humores en el cuerpo. Se asociaba con una naturaleza sanguínea, entusiasta, activa y social. La asociación estacional de la sangre era la primavera, porque las características naturales que se encuentran en los individuos se asociaron con el calor y la humedad. Entonces nótese algo: bilis negra, otoño; bilis amarilla, verano; invierno; y sangre se asociaron con la primavera, calor y humedad. Ya vimos aquí la teoría de ¿quién? Del padre de la medicina, cuando empezó a estudiar al ser humano. Entonces ya aquí aparece otro diciendo: no son los 4, es la mezcla entre 2 o 3. ¿Quién de ustedes se leyó un libro por ahí de que, ay, Dios mío, me toca decir el nombre porque es el autor, pero ahí es donde yo digo, mire, pueden ser famosos, tener mega iglesias, pero no crean todo lo que dice? ¿Alguno de ustedes leyó
Los 4 temperamentos sujetos al Espíritu Santo de Tim LaHaye? ¿Sí lo leyeron o no? ¿Quién lo leyó? A mí me llamó mucho la atención. Yo lo leí cuando tenía unos 17, 16 años. Hace poquito. Y recuerdo mucho que comencé a leerlo, me llamó la atención 4 temperamentos sujetos al Espíritu Santo, pero el libro nunca dice que eso de los 4 temperamentos es una teoría de los griegos, sino que nos lo presenta científico, psicológico, psiquiátrico, y lo da por hecho. El problema oído es que si yo les voy a enseñar a ustedes de esto, le tengo que poner teoría. Esto es hipotético. La medicina se basa de ahí, parte de ahí de lo hipotético. ¿Me hago entender? Por ejemplo, las personas, miren lo hipotético de la medicina. Vamos a hacer un medicamento, vamos a invertir millones para un medicamento para ayudar a la gente que tiene problemas cardíacos, ¿cierto? Entonces, como la persona tiene problemas cardíacos, lo primero hay que mirar el corazón, cómo está, si está bueno. Entonces, si usted se va a dedicar al corazón, entonces ahí tenemos, en la parte de la cardiología, está la parte física que se dedica al órgano, al corazón. Y usted se va a dedicar a las venas y las arterias, a mirar que no tenga arteriosclerosis o que la grasa no esté taponando. ¿Por qué? Porque si la grasa tapona, ¿qué? La persona no le va a llegar casi sangre y el corazón no va a bombear. Y usted va y se dan cuenta que cada uno empieza a analizar y a tener ¿qué? Teorías. Hacen teorías y sacan después realidades. Entonces un tipo empezó a mirar que las venas de las arterias, como estaban cerradas del colesterol, había que abrirlas. A eso se le llama un vasodilatador. Entonces hay que hacer una pastilla o un medicamento que ayude a ¿qué? A dilatar las venas y las arterias para que el fluido pueda llegar mejor, ¿verdad o no? Y entonces ellos llegaron y empezaron a hacer sus exámenes, empezaron a analizar. Y el estudio estaba basado ¿en qué? En el corazón, algo cardiológico. ¿Qué pasó? Que la pastilla que sacaron no sirvió para el corazón. ¿Quién sabe para qué sirvió? ¿Alguien sabe la historia o no? ¿Ninguno? Bueno, se me fue la señal. ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Claro? ¿O se fue la señal? No sé, se está perdiendo. Un momento, no lo escuché lo último. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el corazón, que se va a hacer el estudio. Pero yo no escuché más nada. Se empezó a hacer el estudio, entonces usted se dedica al órgano, usted se dedica a las venas y la arteria, usted se dedica a la sangre y empiezan a hacer hipótesis. Y alguien dijo, bueno, como las venas y las arterias están tan cerradas por el colesterol, entonces hay un colesterol por fuera de la vena que empieza a cerrarla, pero hay un colesterol por dentro de la vena que obstruye la sangre. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, sí, hay que mirar cómo hacer para que la vena se expanda, se abra y el fluido llegue y el corazón reciba más sangre. Y empezaron a hacer el estudio e hicieron un vasodilatador. ¿Qué es un vasodilatador? Dilata ¿qué? Los vasos sanguíneos. Entonces abre la vena, abre la arteria y la sangre fluye más rápido y el corazón puede trabajar. Se va el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque como no puede subir casi, entonces las venas y la arteria taponadas, no llega la sangre, no llega oxígeno al cerebro. El problema ¿cuál fue? Que cuando sacaron la pastilla, el medicamento, no servía para el corazón. ¿Sabe para qué servía? Ahí esa es la historia del Viagra, por si no se la sabía. Claro, las venas y las arterias se dilataban, la sangre corría y ahí sí el miembro abajo se lograba poner erecto. Y nació el Viagra, señores. Pero ¿cómo fue que comenzaron? Hipotético.
para ayudar al corazón. ¿Y qué pasó? Que el Viagra afecta el corazón. A los deportistas, no sé si ustedes sabían, les dan Viagra, porque como ayuda y estimula el flujo sanguíneo, los deportistas, como esto lo supe por el equipo argentino, que logró ir a La Paz, Bolivia, y golear a Bolivia. Allá todo el mundo pierde, hermano. No sé si ustedes saben eso. En La Paz, Bolivia, Bolivia es fuerte. Y cuando juegan partidos, en el segundo tiempo les meten 2-3 goles los bolivianos a los demás. Esa vez perdió 3-1, 4-1, creo que fue. ¿Y qué sucedió? Claro, como es tan alta, como Bolivia es tan alta, alguien que me ayude con la altura de Bolivia, es más alta que Bogotá, creo que casi 3.000 y pégale, 4.000. El aire es más pesado. Y como el aire es más pesado, más denso, uno al respirar se ahoga. Entonces, corriendo, usted vea los partidos contra Bolivia. Bueno, ya no, porque el Viagra, como es legal, lo tomaron. Usted ve que Colombia en el segundo tiempo siempre era contraataque por los laterales. Dejaban atacar al equipo, le quitan la bola y ¡pum! El pelotazo. Los defensas no alcanzan a devolverse. Gol, gol, gol. Entonces, ¿qué pasó? Al tomar Viagra, el corazón, ¿qué? Se abrieron las venas y arterias, llegó oxígeno a todas partes y Argentina ganó. Pero el Viagra es malísimo para el corazón, porque lo abre tanto que lo acelera hasta un punto que le puede dar un paro cardíaco. Y terminó que una cosa experimental terminó siendo usada por otra vaina. Pero aquí, antes de terminar, tengo que decirles algo a ustedes. Y es que Hipócrates, cuando lanza su libro o su enseñanza, ¿sí?, toma la teoría de una persona antes de él, de Empédocles, que sugería que hay 4 elementos de la tierra: fuego, agua y aire, y que la tierra produce los sistemas naturales. Dado que esta teoría fue influyente durante siglos, los eruditos posteriores, como ¿quién? Hipócrates, combinaron las cualidades asociadas con cada humor. Entonces, sangre, bilis, bilis negra, bilis amarilla, bilis negra y flema, sangre con primavera, bilis amarilla con verano, bilis negra con otoño, flema con invierno, infancia en los tiempos, juventud, edad adulta y vejez, ¿sí?, aire, fuego, tierra y agua en los elementos, la sangre disque en el hígado, la bilis amarilla en la vesícula biliar, la bilis negra en el vaso y la flema en el cerebro y pulmones. Las cualidades, si se dan cuenta, y terminamos en sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y ahí es donde yo le digo que esto, que lo estudié cuando tenía 17, 18 años, yo dije, ¿cómo es posible que un cristiano nos venga a meter a la iglesia de Jesucristo esta basura de los griegos? Por eso hay que tener cuidado con el sincretismo y el ecumenismo, y no estar comiendo todo lo que nos sirven en las iglesias. ¿Qué hacía la iglesia de Berea? La iglesia de Berea se iba a estudiar si era cierto lo que Pablo decía, ¿sí? Miremos acá esta diapositiva, ya para terminar. El humorismo comenzó a perder preeminencia en la década de 1850. Imagínense, 2200 años después de Hipócrates, con el advenimiento de la teoría de los gérmenes, la cual demostró que muchas enfermedades que antes se pensaban que eran debidas a desequilibrios humorales, en realidad eran causadas por microorganismos. Y claro, mis amados hermanos, apareció el microscopio. Y cuando apareció el microscopio, ¿qué pasó? El mundo explotó. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver microorganismos. ¿Me hago entender? Y cuando se empezaron a ver los virus y las bacterias, ya se empezó a decir, es que eso de flema no es lo que estaban diciendo. Es que eso de melancolía no es cierto. Hay otras cosas que influyen. ¿Me estoy haciendo entender o no? Y terminamos entonces, correcto, hablando de Luis Pasteur, 1822 a 1895, químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de la ciencia natural,
en la química y microbiología. A Luis Pasteur se le debe la técnica conocida como pasteurización, la eliminación de los gérmenes de un producto elevando, hiérvala, por eso es que dicen que hay que hervir el agua, ¿sí? La esterilización, y a través de experimentos refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea, de los cuales hace parte los humores, y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Sus trabajos se le consideran pioneros en la microbiología moderna, como lo que inició la llamada Edad de Oro de la microbiología. Ahora yo quiero que usted vea algo. Si logra ver la palabra teoría, aún todavía es la teoría de que ciertos organismos producen ciertas enfermedades. Por eso es que, para terminar esta enseñanza, quiero decirles, no en el ámbito físico. En el ámbito físico hay que ir al médico. Pero en el ámbito del espíritu, del alma, de las emociones, la medicina, la ciencia queda corta, cortísima. No podemos ir a ellos. No podemos ir históricamente a los psicólogos y psiquiatras que no entienden el ser humano por dentro, sino que terminan diciendo, como leímos en 1 Corintios capítulo 2, como ellos no lo logran entender, le llaman locura. ¿Me hago comprender? Son las 9 de la noche, falta mucha tela por recortar, les soy sincero. Falta mucha tela por recortar. Mañana vamos a seguir en este tema de la ciencia, la cura. Pero recordemos que hace unos días, en el video pasado, aprendimos algo. Esa cura está escondida para los sabios. Recuérdenlo. ¿Y se la reveló a quién? ¿Quién me lo dice? ¿A quién se la reveló? No escuchamos bien, Alejo, qué pena. A los niños, Se la reveló a los niños. Pero lastimosamente muchos no quieren. Espero que hayan afilado sus Biblias, hayan anotado. Si quieren les mando las diapositivas. Mañana seguiremos charlando de este tema, ¿ok? Para los que están en Facebook, Dios les bendiga. Los invitamos mañana a las 5 de la mañana. Seguimos con nuestro tema espectacular de las 70 semanas de Daniel. Y en la noche seguimos con este tema. Dios les bendiga.